Buenas noches con todos los asistentes. Tenemos una nueva reunión de caso clínico acá en Aspecibe. Gracias por participar con nosotros. De mi parte, solo seguir insistiendo en que estamos en la organización de un curso virtual en el mes de octubre, que ya va a comenzar a difundirse va a comenzar a hacer la difusión. Y por otro lado, recordarles que tenemos pendiente un congreso que por el motivo de la pandemia tuvimos que suspender, pero que está en vías de reactivarse. En realidad ya todos los participantes nos han confirmado su participación y lo estamos programando para el mes de mayo del próximo año, para lo que tengan en mente. Igualmente su difusión también ya va a comenzar a ser hecha a través de la página web y las redes sociales. Sin más que decir, nuevamente agradeciéndole su presencia, podemos dar inicio a este nuevo caso clínico. Ok. Buenas noches a todos. Hoy día lo que vamos a desarrollar es la discusión del estenosis lumbar espinal lumbar. Como presentador del caso y a la vez panelista también, vamos a tener al doctor Edwin Torres del Hospital Rebagliati. Vamos a tener como panelista a un invitado de Colombia, específicamente Barranquilla, Clínica Puerto Azul, al conocido y reconocido doctor Néstor Taboada, y al doctor Alfonso Basurco, que es jefe del servicio de columna del Hospital Almenara. Sin más preámbulo, vamos a empezar, pero con unas indicaciones que necesito mencionarles. Vamos a hacer la discusión de caso, pero hay que tener en cuenta que todas las preguntas va a haber tiempo para ellas. Pueden hacerlo por el chat, el cual se le va a contestar cuando acabe cada parte del caso, o pueden hacerlo justo en ese momento a través del micrófono solicitándonos el permiso correspondiente y puede haber ese diálogo también. Sin más preámbulo, le doy pase a Edwin para el inicio de la discusión de caso clínico. Muy bien, buenas noches con todos. Gracias al presidio por permitirme presentar este caso. Gracias también al doctor Basur y a Néstor Taboada por su participación como panelistas. También a Eduardo Laus. Vamos a tener como objetivo para desarrollar este caso clínico, tratar de identificar patologías y energías de la estenosis lumbar, la correlación clínica con las imágenes, describir las opciones quirúrgicas no quirúrgicas y determinar los específicos para la estenosis del canal. Empezamos. Bueno, les presento este varón de 62 años de edad, tiene un tiempo de enfermedad de 3 años, con un curso progresivo y característico de parestesias en el miembro inferior derecho al inicio, y que con el avanzar del tiempo, desde hace 8 meses, presenta una dificultad o síntomas al caminar, aumentando. Inicialmente caminaba pues más de 100 metros, hablamos de unas 5 cuadras, y a medida que va avanzando el tiempo, ahora último refiere que al caminar 1 o 2 cuadras siente dolor en miembros inferiores, con sensación de fatiga, adormecimiento, que llega a una escala visual de 7 a 8 sobre 10. Y que cuando calma, y para que calme este dolor, él tiene que parar, incluso sentar para que y reiniciarla nuevamente en la marcha. Requiere también un dolor lumbar leve, ha estado en terapia física inconstante, iniciando hace 3 años de enfermedad, recibía su terapia, mejoraba y lo dejaba. Otra vez cada 6 meses, cada 8 meses retornaba los síntomas, pero con terapia requería que mejoraba. Nunca tuve un tratamiento constante. Entre los antecedentes de importancia, él es obeso, tiene un peso de 115 kilos con un índice de masa corporal de 35, es hipertenso y es diabético. Y al examen físico preferencial, el paciente no tiene ningún déficit motor, impresiona una disminución de reflejos, de reflejos tendinoso patelar bilateral, no hay la serie, la virgen tampoco, y una ligera hipostesia en cara lateral del muslo derecho. De profesión, abogado. Estas son sus radiografías, las que podemos evidenciar, una ligera escoliosis, degenerativos a nivel
con osteofitos a nivel de la experiencia lateral, una ligera estesis a nivel de L4, L3, L4, presencia también de osteofitos interesante, bien, algo de pues una escoliosis, un ángulo de Cobb de 12, una incidencia pélvica de 57, un pelviquil de 19, un sacral de lobo de 35 y una lordosis lumbar de 57. Como este paciente ha estado viniendo en varias sesiones con terapias, no conmigo, no ha estado haciendo a otros médicos, pues ya viene con unas imágenes propuestas por ellos y esta es la resonancia. En la resonancia pues podemos evidenciar múltiples cambios degenerativos con obstrucciones discales, abombamientos discales múltiples a nivel lumbar, con hipertrofías facetarias, con hiperartrosis a nivel de las articulaciones, a nivel de tanto el lado izquierdo como derecho, como de los foramen, están relativamente conservadas. Y bueno, tenemos entonces en resumen, por el momento un paciente de 62 años de edad, hipertenso, diabético, obeso, con un tiempo de enfermedad de 8 meses, caracterizado por dolor en miembros inferiores al caminar 2 cuadras, sensación de adormecimiento, pesantez, con un valor, una escala visual de 8/10, el cual se ve al reposo. Al examen hipostésico del miembro inferior derecho, no hay déficit motor, está negativo, y me gustaría hacer unas consultas interactivas, quizás para que puedan contar los participantes, si el cargo clínico corresponde a una claudicación neurogénica, a una claudicación vascular o a una claudicación con desbalance. Edwin, para hacerlo más dinámico también, prácticamente va a ser evidente y por esto que vamos a hablar probablemente de claudicación neurogénica, es casi un hecho. Pero sobre todo para los jóvenes y los residentes, siempre es bueno recordar la parte de la diferenciación con la claudicación vascular. No sé si tienes algún punto importante en eso. Sí, claro, es importante diferenciar al paciente que es importante ya de diabetes, hipertensión, que estamos obligados a estar en compromiso vascular. En síntomas en inclinarnos por la complicación neurogénica, la característica del caminar sentarse es muy típico de los pacientes que presentan canales lumbar. Entonces, la importancia del estudio de resonancia, y es lo que quisiera compartir con los panelistas, la importancia de la correlación clínica y de las imágenes. Es confiable una resonancia ante una sintomatología clínica de una probable claudicación neurogénica. Edwin, ¿me escuchas? ¿Dónde estás? ¿Me escuchas? Perfecto. Sí, No, me parece que hiciste, digamos, la claridad ahí en los síntomas del paciente, y hay un dato que para mí es bastante relevante con la pregunta que acabas de hacer. Es decir, si uno está pensando en una claudicación neurogénica, pues el gol estándar es una resonancia de columna lumbosacra para poder tener un diagnóstico adecuado. Pero más que eso, en la clínica que pones hay un dato bastante importante, tanto para el diagnóstico como para saber la conducta que uno pueda llevar, y es que la escala visual análoga de este paciente en cuanto a dolor axial es solo 1/10. Es decir, este paciente no tiene dolor lumbar. Este paciente lo único que tiene es claudicación por la sensación de disconfort en miembros inferiores y porque está claudicando. Y con base en lo que el paciente siente es con base en lo que uno debe actuar. Entonces, ese dato es importante. No quiero todavía expresar opiniones de qué le haría yo, pero pienso que ese dato que pones en la escala visual análoga es importante. Un dato que yo agregaría, sobre todo los pacientes mayores con canal estrecho, sería una escala de Ovestri para saber realmente, digamos, cuál es su calidad de vida en cuanto a lo que hace diariamente. También nos acercaría un poco a saber qué tanto lo está limitando esa claudicación. Sí, Si me permites un instante.
Otra cosita que yo quisiera resaltar es que, si bien es cierto, los síndromes de claudicación neurogenética generalmente son bastante inespecíficos en cuanto al nivel, ¿no? Pero acá un dato que hay que tomarlo muy en cuenta para también apreciar el nivel es el nivel de los reflejos, ¿no? Los reflejos osteotendinosos patelares, se dijo, están alterados, ¿verdad? Entonces, para el cuadro clínico hay que tener eso como focalizador, porque generalmente en estos pacientes, cuando se les examina en el consultorio, muchas veces no se encuentra ningún signo focalizador, y solo tenemos la referencia de su limitación para caminar. Ok. Claro. Ahí, Edwin, hay un dato que puede, digamos, complicar un poco el tema de los reflejos y eso, diabetes, ¿no? Porque cuando tienen diabetes tienen además como una neuropatía asociada que puede llevarlos también a hiporreflexia, es decir, sería la suma de claudicación que da hiporreflexia más diabetes que también les puede dar hiporreflexia. Y este paciente tiene dos cosas que se suman, claudicación, que como dice el doctor Basurco, es difícil darle un nivel, pero también tiene una molestia radicular a la cual uno sí le podría dar un nivel, a la parte radicular, no a la parte de claudicación como tal. Bien, sí. Y algo también que tenemos que tener en cuenta como diagnóstico diferencial es un paciente diabético, la neuropatía diabética. Sí, Entonces, algo que nos hace diferenciar es que este paciente en reposo no tiene molestias. Y lo característico de los pacientes es de que con diabetes, básicamente el dolor es en la noche. En la noche, en la mañana es un dolor urgente. Y en este caso, pues es un paciente que no tiene esas manifestaciones. Y sobre todo la famosa tecnología de la hipoestesia o de la parestesia en guante o en botín, es característico en los pacientes con diabetes o neuropatía diabética. sí. Eh, Ahora, ¿qué tan importante ven ustedes, doctores, en la consulta resonancias con estenosis de canal y los pacientes son asintomáticos? Eso también se ve en consulta. Por eso, Edwin, este es un caso bastante interesante porque mi concepto, esta misma resonancia, tú la podrías ver en un paciente sin síntomas, Sí, porque tenemos pacientes adultos mayores en los cuales podemos ver una estrechez del receso lateral, que es básicamente lo que este paciente tiene, una estrechez del receso lateral, y que se la tomaron porque algún día consultó por un dolor lumbar, alguna cosa, pero que llevan una vida normal. Su obestia es normal, no tienen ningún problema, caminan todas las mañanas, son activos, trabajan. Entonces, por eso es importante la relación de la imagen con la clínica que esté presentando el paciente, porque aquí siempre va a primar la clínica del paciente. Nosotros no podemos decidir sobre imágenes. Recordemos que el 40% de las personas por encima de 40 años pueden tener cambios llamativos, sobre todo en 4-5-5-1 o los dos, y realmente son pacientes que no irían donde un médico. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Te quería sugerir, Edwin, tú puedes identificar en el chat si hay residentes, si hay cirujanos jóvenes que puedan escribir dentro del chat qué es lo que más les llama la atención de esa resonancia para que lo podamos discutir. claro, Eduardo, puedes invitarlos. Claro. No sé si hay una consulta ahí en chat. Porque sí, me seguía apareciendo, eran como las preguntas, ¿no? Pero Mm, no sé si Bien. podrá describir algo más en la resonancia Rafael Mujica o José Luis Urquizo, que los conozco. acá te escribieron, Edwin, que si tenía radiografías funcionales, eh, o sea, me imagino que son radiografías dinámicas, ¿no? Flexión, extensión de este Exacto. paciente. Justo a eso iba con la siguiente pregunta con respecto a si es suficiente tener o proponer un diagnóstico, un tratamiento con resonancia y una radiografía simple. ¿Por qué nos serviría en todo caso una radiografía funcional? Recordemos que ¿qué tanto nos ayudaría para el tratamiento? Y esto más que todo sería para los tres que están empezando
en la cirugía de columna o los médicos jóvenes, ¿no? La importancia de la radiografía funcional y acá no sé si en la radiografía simple he logrado apreciar una ligera listesis entre L3 y L4. Pues la radiografía funcional es tanto en flexión como en extensión, pues yo no veo cambios, ¿verdad? No, bien. Sería necesario, por eso la importancia de una radiografía funcional, toma valor en el sentido de que cuánto de nosotros hacemos radiografías funcionales en pie o cuántos, y eso va dirigido al doctor Néstor, usted prefiere hacer radiografías funcionales en bípedes o sentado. Es mejor, dame mayor relatos clínicos al cambio de posición en una radiografía dinámica o funcionales, sentado que de pie. Ahí te respondo, Edwin, que dependiendo de la edad y de la funcionalidad del paciente. Si es un paciente activo, prefiero hacerlas de pie y siempre le advierto al paciente, porque los técnicos de rayos X tienden a hacer lo más fácil. Si ven al paciente álico, alguna cosa, no, un poquito hacia adelante, un poquito hacia atrás, no. Yo le digo que hagan su mejor esfuerzo de realmente flejarse. Uno se da cuenta en la radiografía si el paciente se flejó o si simplemente se inclinó. Entonces, si el paciente es funcional, trato que lo haga de pie. Si es un adulto muy mayor que está algo limitado, inclusive a veces, aparte de las funcionales que le puedo hacer sentado, lo que hago es que acuesto al paciente y ya en el servicio sabe el técnico que alguien le sostiene el tronco y otra persona le jale los pies en el sentido contrario, porque una de las cosas que casi nunca evaluamos y tiene mucha importancia es la inestabilidad axial. A veces vemos un disco prácticamente colapsado y le jalamos los pies al paciente y ese disco se llena de gas y abre. Y sabemos que este paciente en neutro está pinzando, pero que si pudiera estar de pie más tiempo también podría cambiar. Pero más que eso, quiero finalizar con un comentario. Hay un estudio interesante de muchos cirujanos expertos alrededor del mundo, multicéntricos, que todos responden de manera automática que siempre hacen una radiografía dinámica. Pero cuando les preguntas cuántas veces les cambió la conducta a la radiografía dinámica, al 98% ya sabían qué iba a hacer como resolución y la placa dinámica no les cambió la conducta. Entonces, es interesante eso porque muchas veces vemos un paciente con espondilolistesis. Sí, le mandas una dinámica, pero si lo vas a operar o no, la dinámica no cambió tu conducta. O este paciente tiene listesis, no tiene listesis en 3, 4, eso va a cambiar lo que el doctor Torres vaya a hacer, quién sabe. Entonces, realmente muchas veces pedimos ese estudio y no nos cambia lo que vamos a hacer. Adicionando algo más, Edwin, y para terminar, yo le doy mucha importancia hoy día a dos cosas en estos pacientes y ahorita hacemos el comentario. A la tomografía, así tenga resonancia, a la tomografía de estos pacientes para evaluar inclinación facetaria, receso lateral de tejido óseo como tal, el gas intradiscal que se ve mejor. Y otra cosa importante, todo paciente que me esté claudicando, adulto mayor, no le niego una radiografía de caderas. Hemos operado muchos pacientes y su problema estaba en la cadera y es importante aprender a evaluar esto. Sí, muy importante también el diferenciar con las bursitis organtéricas, la artrosis de cadera, que traen, que se superponen los síntomas. Y con respecto a la tomografía, ¿usted le pediría una tomografía a este paciente? Todo paciente que evaluamos con problema vertebral lumbar, nosotros pedimos tomografía, definitivamente, ¿no? Yo creo que para evaluar huesos, sobre todo, la tomografía es lo más adecuado. Y como se ha dicho, permite algunas otras, algunas otras visualizaciones que no nos las da la resonancia, como el gas interdiscal, ¿no? Y que creo que es un gran indicador de inestabilidad. Entonces eso creo que es importantísimo. Sí, definitivamente yo pediría una tomografía, ¿no? En cuanto a la radiografía funcional, yo pienso que yo sigo pensando que a todo paciente hay que hacerle, entre más información tenemos, creo que es importantísimo la radiografía funcional.
Y yo creo que sí cambia la conducta, o sea, a nosotros por lo menos sí nos cambia la conducta muchas veces, ¿no? Entre hacer un sistema de fijación o hacer solo descompresión, es clave la radiografía funcional. Edwin, acá te Bien. pregunta Vladimir Sánchez, dice que él no ve en los cortes axiales insuficiencia facetaria. Los cortes Axiales de la resonancia. Sí, aquí. Claro, es un tema que también tenemos que discutir, y ya hacia más adelante de la discusión, si es que esta presencia de hipertrofia facetaria y la artrosis nos va a cambiar nuestra conducta en algún tratamiento quirúrgico para este paciente. Definitivamente en las radiografías funcionales eso no vemos una novedad, ¿no? Pero es algo que tenemos que tener en cuenta y lo vamos a discutir, claro que sí. perfecto. Y escribe José Luis que tiene un canal estrecho multisegmentario con un desbalance sagital con escoliosis secundaria compensatoria. Yo quisiera, Edwin, con los parámetros que tú pusiste, porque desbalance sagital, creo que en la relación el mismatch no es más de 5. Así Entonces, es. ¿qué tanto desbalance te Un paciente que parece está hasta el... balanceado, Sí, está compensado, pues no, ¿cierto? no. Sí. Es más, la escoliosis yo pienso que es una la escoliosis saltante que el paciente tiene. Pido disculpas porque no tengo un No, espinograma, tranquilo, pero igual con pero la lordosis que se ve ahí, si sacamos en la escala de MIS-DEF, yo creo que es 1, porque es un paciente que sí, se ve compensado, ¿no? exacto. Igual lo puse porque el grado de escoliosis también es 12 y es un paciente que incluso para su edad es adecuado, ¿no? No está descompensado. Ok. Muy bien. Entonces, era avanzar en todo caso. Bueno, esta es la tomografía. Lamentablemente, como le mencioné, el paciente trajo algunas imágenes, no las trajo completas. Logré tomar esas de su celular. Ya que no hay de neumorismo en los discos, ¿verdad? Logré en las imágenes que tampoco había espondilolisis de las articulaciones eh, sal- eh, ¿no? Del L5, L4 no había espondilolisis. Entonces, en base a esto, quisiera presentar una revisión de lo que incluye la estenosis lumbar. Ya Berbies en el 76 definió el diagnóstico de estenosis como uno de los más antiguos, la estenosis absoluta que con un método del canal posterior menos de 10 y relativizador. Sin embargo, se estuvo asociando otros datos clínicos en la que solamente el canal, se excede el canal central, sino los compromisos de los canales laterales, hablamos de los forames, pueden provocar manifestaciones clínicas. Y esto describe a su vez no solamente el compromiso neural, sino también vascular. El característico es de que presenta síntomas que son provocados y que nos van a dar alivio de los síntomas. Y es lo característico de lo que es canal estrecho lumbar. Entonces, ¿qué es la epidemiología? Tenemos de que es más frecuente en adultos y en adultos mayores, sobre todo, y aumenta con la edad. Tiene un porcentaje, incluso llega hasta 10 veces más frecuente en pacientes mayores de 60 a 70 años, el 5% de la consulta por dolor lumbar, y la causa más frecuente de los pacientes mayores de 65 años es la cirugía. Muchos de ellos, y eso es lo que iba, que pacientes con adultos mayores, muchos de ellos son, en más del 20% son asintomáticos, teniendo incluso resonancias con evidencia de canal estrecho lumbar. En la fisiopatología, recordar que lo más frecuente es a nivel de L4, L5, menos frecuente L3, L4, L2, L3 y L5, S1. Y recordar la distribución de las raíces a nivel del canal lumbar, manifestando de que las raíces más inferiores se ubican en la parte más posterior del canal raquídeo y a medida que va descendiendo las raíces van a ir haciéndose más lateral. Por ejemplo, a nivel de L4, L5, la raíz que está más lateral, diría en el acceso lateral es L5, porque el R4 ya salió,
acá, ¿no? La L5 que se encuentra en el receso lateral y va a salir por debajo a nivel del agujero del foramen del L5S1. Y algo que es importante en la resonancia, aparte de la distribución hacia posterior de las raíces, es el signo de cementación, que cuando es negativo es normal. Y eso parte también en relación a identificar qué raíces puede estar comprimidas a nivel de las facetas. Por tanto, una artrosis arterial puede comprimir una raíz y causar los síntomas. Y esta afectación lateral, tanto del receso como del foramen, es básicamente en el 60%, lo más frecuente. Y teniendo como parámetro de medición, pues el receso lateral es de 5 milímetros normal. Hablamos de estenosis del receso o estesias del receso menos de 3 milímetros. Y cuando es a nivel central, ya sea por compromiso del disco, facetas, ligamento amarillo o presencia de alteraciones en las articulaciones, pues el diámetro, la causa de una estenosis central va por el 40% y el ligamento por tejido blanco, a diferencia de la estenosis lateral. Y esto nos da a pie a remembrar lo que es la fisiopatología de la enfermedad degenerativa lumbar, donde parte el punto de partida por una degeneración discal, alteración del anillo discal, con una fase de disfunción, y una fase de inestabilidad, por una estenosis o una subluxación, una estenosis dinámica, y como parte de la fisiología de recuperación de la columna, pues llevamos a una fase de restabilización con hipertrofia fasciitaria del ligamento y una estenosis dura. Dentro de la fisiopatología es importante, sobre todo en la central, el compromiso que genera la estrechez y la compresión circunferencial del canal y de las estructuras en su contenido, de las raíces nerviosas, generando una disminución en el tamaño del espacio subaracnoideo, y esto va a generar una venosa hacia la circulación venosa y alteración de la circulación arterial, trayendo conflictos profundos en la que hay llamados áreas grises en la raíz, que es la unión con la médula, en la que va a sufrir principalmente la raíz, y esto va a llevar a una ruptura de la barrera hematoencefálica, edema intraarticular, y este edema más estrecher va a generar un síndrome compartimental y que va a generar alteraciones en la circulación y en la despolarización de de las raíces con degeneración valeriana. Esto pasa por los síntomas de estenosis, con debilidad, adormecimiento, los propios de la claudicación neurogénica. Dentro de la clasificación, ya Arnoldi lo definió, ¿no? Digamos que la clasificación clásica de la estenosis congénita definida, determinado por aquella presencia en la estenosis, en la estenosis congénita por la disminución del tamaño de los pedículos. Se habla de una relación entre el pedículo y el cuerpo, así como la que sucede en el nivel cervical, la índice de Tarlov. También hay un índice que en el punto de corte es menos de 0,75, nos orienta a tener un signo de estenosis congénita, sobre todo aquellos pacientes jóvenes que van a presentar síntomas de claudicación. Debemos que tiene una estenosis congénita idiopática, pero también es importante determinar la asociación con otras enfermedades como la condroplasia. Obviamente la adquirida, es la más frecuente que vemos, es la degenerativa, la espondilolistesis, es lo que más frecuente vemos en consulta, sin despreciar o tener siempre presente los antecedentes de los pacientes con sospecha de algún cáncer como bandera roja, los tumores infecciosos o postraumática, y sobre todo aquellos pacientes que son combinados. El concepto de estenosis del canal lumbar parte de un conjunto de clínicas y de enfermedades que se superponen sus síntomas. Entonces, una hernia también puede presentar síntomas no solamente rectales, sino también síntomas de claudicación. Y estos síntomas y formar parte de un grupo de enfermedades que hacen aún más difícil la identificación de la etiología, ¿verdad? Entonces, en relación al sitio, podemos diferenciar una estenosis central y lateral en base a lo que es la compresión del receso lateral, foraminal y extraforaminal. En relación al compresión extraforaminal, es ahí donde los estudios imagenológicos nos llaman a evaluar el punto de la estenosis a nivel del foramen. Entonces, hago la clasificación del Bourier que está en relación a la compresión de 2 tercios, 1 tercio, 2 tercios, 3 tercios,
del foramen y habla entre leve, moderada y severa. Y la clasificación de Firman, que está en relación al grado de compromiso de la raíz nerviosa en el agujero y qué tanto está siendo comprimida por las estructuras que lo rodean, ya sea una compresión ninguna, ya sea tocada, desplazada o comprimida. Entonces hablamos de 3 grados, ¿no? De leve a severa. Ninguno es el grado 0. Asimismo, las clasificaciones por la estenosis del receso lateral en base a resonancia, llamamos a Bartinsky, el que identificó 2 tipos de canales en forma de trébol y cono, y estos así mismo identificó que la compresión de la raíz a nivel del receso lateral o del receso bilateral puede ser tanto por la faceta articular o por el disco, generando un apinzamiento o una estrechez angular tanto en un lado o bilateral, reduciendo la estrechez y determinando también 3 grados de estenosis, ¿no? Desde el grado 0 hasta el grado 3 para definir el grado de compromiso en base a la ausencia de líquido subarquídeo o grasa epitelial. Y mencionan que el 25% de la resonancia, por más que identifiquemos que teóricamente en las imágenes está comprimida la raíz, pues el 25% de ellos no hay una compresión de la raíz. Sin embargo, la clasificación más moderna o actual que utilizamos, esa que es en el 2010, dio como punto de partida la relación en que existe entre las raíces de la caudequina y el líquido cefalorraquídeo, considerando principalmente el contacto del tejido neural que podría ser una herramienta importante para investigaciones y sobre todo para un valor pronóstico. Tanto así que él clasificó en 4 grupos A, B y C, en donde la estrechez está en relación a la ausencia de líquido y sobre todo a la presencia o a la ausencia de grasa arterial, que va a diferenciar entre el grado C y D, que vendrían a ser las más severas. Acá nuevamente el signo de sedimentación en la que nos indica también que hay un signo del canal y sirve como evolución o seguimiento a aquellos pacientes que han sido operados y que vuelvan a tener este signo, pues nos hace sospecha de una restenosis. Y durante la clínica, pues acá lo más importante a considerar que el principal signo es un conjunto de signos y síntomas en la claudicación neurogénica cuando la estrechez es más central, o más lateral, pues tenemos una radiculopatía, un signo de radiculopatía. Tanto esta estrenosis central puede ser dependiente del ligamento amarillo, puede ser del disco, puede ser de las facetas, ¿no? Siendo casi siempre más frecuente la causa de la estenosis, la faceta externa, la faceta superior. Y esto hace que se adopte posturas. También típicamente sabemos de que la estenosis por la hipertrofia del ligamento, más que una hipertrofia, es un repliegue del ligamento amarillo por la pérdida de altura del disco, y eso también causa los síntomas. Pero lo característico nuevamente es de que estas sintomatologías son inducidas o exacerbados por el caminar o permanecer por mucho tiempo de pie y son aliviados por la flexión lumbar sentado y en la respiración. Muchos recordamos esta tablita que todos los libros de columnas, como decíamos la calidad de la presentación, lo cual de estos síntomas son los que nos dan más valor. Los más valor pues son los factores paliativos, que en caso de la estenosis lumbar lo que más va a dar es que el paciente tiene que sentarse, incluso inclinarse hacia adelante para sacar el dolor. Y el dolor, la característica del dolor tiene que ser más proximal que distal. Dentro del punto de vista de la importancia de las radiografías funcionales, habla de la traslación o rotación que se pueda presentar en la radiografía, lo que nos va a dar signos de inestabilidad. Recordemos los síntomas, los criterios de Guay y Panjabi, en que habla que una traslación mayor de 4.5 o una rotación de mayor de 15 grados nos hablan de inestabilidad. O, importante es la radiografía simple, la medición de la relación entre el pedículo y el cuerpo vertebral para definir si esto es
si esto es congénito o no. Nuestro paciente no lo es, tiene un índice que es más alto, el valor del índice, la relación de nosotros para poder definirlo en estenosis congénita. Nuevamente, la resonancia parte de los estudios que nos pueden ayudar a definir la compresión de las raíces, tanto el ramen del receso o del canal central. Bien, entonces en nuestro paciente podemos definir que esta es una estrechez de grado C, una estenosis severa. Y la tomografía, como bien ya lo han mencionado, pues es importante para definir la orientación de las facetas, si es que esta faceta está hipertrofia causando una estenosis lateral, como se dice acá, la presencia del tamaño del canal raquídeo, cuando hablamos de una estenosis absoluta, o la presencia de pedículos gruesos y pequeños, que también nos orienta a definir la estenosis congénita. Mielografía es un estudio que actualmente hace muy poco, es más, solamente está indicado para pacientes que no se pueden, ¿no? Por las comorbilidades presentes, pero tiene gran asociación, en correlación con la resonancia, y sobre todo en otros centros se pueden usar también asociados a la tomografía. Y hay un estudios neurofisiológicos, ¿no? No hay evidencia de que haya, es necesario para el diagnóstico el uso de potenciales locales, electromiografía, potenciales sensitivos. Quizás puede ayudar para definir otras comorbilidades. Entonces, retomando el caso, yo quisiera preguntar si considerarían en este paciente algún tratamiento conservador. Profesor. Sí, en este momento ya el cuadro clínico del paciente es bastante avanzado, ¿no? Una claudicación neurogénica con una limitación de la marcha a 1 o 2 cuadras, creo que el cuadro es bastante avanzado. Entonces, proponerle en este momento tratamiento conservador, yo creo que no tiene cabida, ¿no? Definitivamente pienso que el tratamiento es quirúrgico. En otros niveles de avance podría uno proponer, pero ya están alterados los reflejos, definitivamente el tratamiento quirúrgico. Ahora, entraría a quizás las filtraciones epidurales, ¿consideraría parte del tratamiento? ¿Ha tenido oportunidad en otro tipo de pacientes? ¿Qué experiencia con las filtraciones? Sí, las infiltraciones, tanto las infiltraciones musculares como las infiltraciones interfacetarias guiadas, son una alternativa de manejo del dolor, ¿no? Pero, o sea, si yo solo quiero tratar el dolor, puedo utilizar esa alternativa, o en este caso utilizaría esa alternativa, pero en este caso, más que el manejo del dolor, yo quiero tratar la claudicación neurogénica, la limitación que tiene el paciente para desplazarse, ¿no? Pero sí, es como digo, esas alternativas son para básicamente manejo del dolor. Doctor Néstor, ¿y usted hace infiltraciones epidurales o los envía al radiólogo o tiene un médico anestesiólogo que maneja el dolor? No, la columna toda es nuestra. Yo hago los bloqueos y yo veo si tienen un fundamento diagnóstico o no y terapéutico o no. Y en este caso que tú estás mostrando, básicamente vuelvo, insisto, en lo que presentaste al principio. Tiene una escala visual para lumbago de 1/10. Es decir, a este señor no tenemos que aliviarle dolor, tenemos que aliviarle una claudicación y un dolor radicular del miembro inferior derecho. Entonces, si no tengo que aliviar dolor con un bloqueo, con cualquier tipo de procedimiento que le vaya a hacer percutáneo, no le voy a mejorar su claudicación, que creo que es lo que le está limitando su calidad de vida. Bien. Y ya en todo caso, definimos que este paciente necesita un tratamiento quirúrgico. Entramos al tema de qué hacemos con este paciente. Hacemos una descompresión sola, hacemos una descompresión con función. ¿Qué opinan? Ya que es un paciente, como ya mencionaba antes, los signos no tiene signos de con la tomografía y la radiografía, pero sí lo tiene la hidratrosis,
las recetas, la listesis y la radiografía lateral, los niveles, hay 3 niveles que está comprometido. No sé, uno propondría el tratamiento Yo pienso, de todo lo que es yo pienso fusión. Edwin, que antes de pensar en fusión, no fusión, digamos, una pregunta que uno puede hacer es, ¿este paciente se beneficia de una decompresión directa o una decompresión indirecta? ¿Cuáles son los niveles que voy a fusionar? Obviamente, inclusive en los actos quirúrgicos tratamos de ir de lo menos agresivo a lo más agresivo. Entonces, si este paciente se beneficia de una decompresión sin fusión, es el estado ideal. Si pienso que la decompresión no voy a ser capaz de hacerla sin respetar la integridad facetaria, entonces tendría que pensar en un plan B, que sería la fusión. Ya entonces aquí, con la charla que tú acabas de dar previamente, que sería bueno que escribieran en el chat, es qué les pareció esa inclinación facetaria, si liberar el receso lateral lo podemos hacer respetando el complejo articular o no, y cuántos niveles creen que se podrían ser necesarios para liberar a este paciente. Y otro tema interesante es que se puede escribir en el chat, es si lo harían por cirugía mínimamente invasiva o lo harían por una cirugía convencional, que es absolutamente válido. Entonces, es interesante pues que podamos escribir estos puntos de vista en el chat. Aquí hay un comentario, Edwin, que dice que la electromiografía podría complementar para definir la conducta terapéutica y más aún si el paciente es diabético. ¿Qué piensas al respecto? ¿Le mandarías electro a este paciente? La verdad, el cuadro clínico en esto ayudaría o no cambiaría mi conducta al hacer una electromiografía. La verdad, no, Supongamos, como parte de sí, músico, no. supongamos que le hiciste el electro, dice polineuropatía diabética clínico axonal de intensidad moderada. ¿Cambiarías tu conducta o igual? No, Ok, igual también quiero. ok. Pues ahí te hizo la pregunta José Luis. Querríamos saber en el chat, además, eh, quién haría MIS, quién haría convencional, quién lo instrumentaría. Sería bueno. Eduardo está por ahí, nos ayude, ¿quién nos Ya, daría ¿qué una tal? opinión? Nada, mira, igual, yo pienso que el objetivo de las cirugías para la estenosis lumbar es la descompresión. Y si no tengo signos y hay dos puntos. Para pensar solamente en la descompresión, yo pienso que no debería encontrar signos de inestabilidad. Y no lo hay, por lo menos clínicos, porque no hay dolor axial. Y en las radiografías no veo una listesis móvil que sea importante. Por lo tanto, ni clínico, en la tomografía no veo signos de vacío, ni clínico ni radiológico. Así que en ese primer punto pensaría en hacer simplemente una descompresión. Pero lo otro sí es importante, o sea, ver si descomprimiendo yo puedo causar la inestabilidad. Es decir, como creo que mencionaba el doctor Taboada, si yo voy a hacer la laminectomía, me parece en el espacio L2, L3, donde está más cerrado, podría hacerlo sin dañar las facetas. Me parece en esa cuestión que sí, y optaría solamente por una descompresión y no la instrumentación en este caso. Ahora, si es, para mi entender, si es mínimamente invasiva eh, o es abierta. Eh, La tradicional, pues la de Claro, línea media. quizás acá nosotros tenemos más experiencia en la laminectomía, más que mínimamente invasiva, pero tengo que darme cuenta que por lo menos, a mi entender, le haría dos niveles de lámina. Me parece que por línea media se puede hacer un abordaje pequeño. Si tuviera la posibilidad de hacer contubular, haría contubular para hacer una hemilaminectomía y poder hacer un over the top, ¿no? En ese sentido. Bueno, es mi opinión. Llamaría la atención qué importancia le dan ustedes
a la hidratosis de las facetas, al derrame facetario. Para usted inestabilidad o de microinestabilidad. Ahí siempre ha habido, Edwin, un dilema si realmente eso es un acúmulo de agua en las facetas o es que el movimiento hace que haya una faceta como complaciente a ese nivel. Sin embargo, volvemos a lo mismo. Si eso se correlaciona con la clínica, se le da importancia, ¿no? Es decir, si ese paciente tiene dolor axial o si no tiene dolor axial. Aquí escribe Carlos que la insuficiencia facetaria podría determinar orientarnos hacia la fusión, dice. En este caso, entonces, funcionaría. Si los criterios son por el líquido, como tú acabas de nombrar, podrías denominarlo un criterio de insuficiencia facetaria, pero pienso que más importante que eso, y no debemos perder el objetivo, es dolor axial 1/10. Una pregunta, ¿sí? ¿Me escuchan? Sí. Doctor Alfredo Basurra, doctor Taboada, ¿qué tanto les puede influir el sobrepeso del paciente en pensar en una instrumentación, en este caso, con sinovitis? Por más que no tenga dolor, la obesidad en sí, que ya prácticamente es una obesidad mórbida, ya está en 38, que va a llegar a 40, parece, ¿les influye para decidir entre fusionar o no un paciente en el pronóstico a largo plazo? Totalmente. Yo creo que todos los factores hay que ir tomándolos en cuenta, ¿no? Todos los factores. Desde la clínica, que creo que siempre es una parte muy, muy importante, pero todos los otros factores hay que ir, yo creo que sumando o restando, ¿no? Este paciente tiene sobrepeso, la tomografía no muestra signos de gas intervertebral, que nos aleja un poco la inestabilidad. Sin embargo, hay signos de sinovitis que me parece que el grado de separación de las facetas es más indicativo de inestabilidad, pero eso ya está mostrando por lo menos una inestabilidad incipiente. Pero por otro lado también creo que hay que tener en cuenta la orientación de las facetas, ¿no? Cómo están orientadas. Lo que había dicho Eduardo, o sea, primero esto tengo que descomprimirlo. Y segundo, tengo que pensar, al descomprimirlo yo, cuánto de inestabilidad le puedo generar. No la tiene, pero cuánto yo le puedo generar. Y entonces la orientación de las facetas puede indicarnos eso. Entonces para ahí yo tendría un factor para pensar en fusión. Por lo menos la primera, la de L2, está bastante verticalizada, ¿no? Verticalizada. Y ahí tiene poca faceta. Yo creo que voy a entrar ahí y al descomprimir me va a llevar toda la faceta y lo voy a dejar inestable. No en las de abajo, que sí tiene un poquito más echada las facetas. Entonces ahí tendría que... Yo pensaría en este paciente más hacer una descompresión focalizada una por una, o sea, mínimamente invasiva, nivel por nivel, y creo que podría proponer una descompresión, solo descompresión y no fusión. Yo pienso con respecto a esa pregunta, creo que hay dos puntos importantes. Lo que sí no le haría sería ninguna vía anterior. O sea, un índice de masa corporal por encima de 35 ya de por sí es una contraindicación para este tipo de procedimientos. Por más experticia que haya, sabemos que va a ser algo absolutamente molesto. Segundo, en los pacientes obesos y con ese grado de obesidad, sumándole que además es diabético, que eso se vuelve una bomba, entre menos, mejor. Entonces, tiene una gran ventaja que no tiene dolor axial desde el punto de vista clínico. Y otra cosa que quiero sobre todo hacerle énfasis a los residentes que estén presentes, si ustedes se dan cuenta en los cortes sagitales de la resonancia, la altura de los discos no es mala.
Y cuando la altura de los discos no es mala, es una altura casi que normal, yo prácticamente no voy a poder hacer decompresión indirecta, porque no voy a forzar una altura del disco mayor de la que el paciente se merece. Es decir, si ustedes ven esos cortes sagitales 4-5, 3-4 y 2-3, prácticamente son unos discos casi que de altura normal. Entonces yo no puedo forzar nada de lo que ponga ahí para ganar altura, para ampliar un foramen. Entonces eso es otra cosa importante tener en cuenta. Y otra cosa que para mí tiene mucha importancia en tomografía es saber si esas facetas están bloqueadas o no. Porque muchas veces vemos solamente el disco, pero no sabemos si la faceta por detrás nos va a permitir hacer algún gesto de ampliar el diámetro del foramen. Entonces, aquí se suman varias cosas como interesantes en este caso para tratar de aliviar el síntoma sin irse tan agresivos. Ahora, lo que dice el doctor Basurco es bastante importante y lo que dijo Eduardo es bastante importante. Voy a ser capaz de no ser yo quien como cirujano genere una inestabilidad. Eso es algo que, digamos, es válido cuando alguien se aventura a hacer algo más porque ya previamente cree que va a generar una inestabilidad de acuerdo a esa orientación facetaria. Bien, sí, la inestabilidad y atrofia. Sí. Sí, bueno, de todo lo que hemos hablado, ¿qué factor consideraríamos más importante para el discusión? Hemos hablado de todos. ¿Hay alguno que le damos más importancia? El tratamiento a nivel de la orientación de las facetas, del disco, la hidratación facetal, el grado de disponibilidad. ¿Alguno considera que algo sea más importante que el otro? Bueno, yo como dice, Sí. La clínica. no, al margen de la clínica, creo que tiene un peso bastante importante. Sin embargo, si yo en la radiografía funcional dinámica encuentro una movilidad importante, eso tendría mucho peso para mí, ¿no? No porque no le duele, voy a dejar, además que voy a hacer una descompresión, lo dejaría así. O sea, para mí jugaría un peso importante el hecho que haya un desplazamiento importante en la radiografía funcional. Una pregunta, en su experiencia de los tres, ¿qué tanto pueden encontrar pacientes con casi nada de dolor y listesis móviles en la práctica? Listesis móvil usualmente están asociadas a algún grado de dolor y por eso decíamos ahí la controversia de las radiografías dinámicas, porque a veces veo una listesis móvil por lisis de la pars, por ejemplo, y yo ya sé que cuando le mande la dinámica se van a mover. A veces veo una listesis que tiene un fenómeno ex vacuo en el disco y yo ya sé que aunque le mande la dinámica se va a mover. En cambio, cuando no veo ni lo uno ni lo otro, como en este caso que acaba de mostrar Edwin, sabe que cuando le hagamos la dinámica no se va a mover. Entonces, como dice el doctor Basurco, bueno, si vemos algo muy evidente, decimos, bueno, por más esto que yo haga de compresión, lo voy a volver más inestable. Pero realmente, muchas veces uno en la misma neutra, con los estudios complementarios, puede predecir cuál se va a mover y cuál no se va a mover. Eso puede pasar y pasa frecuentemente. Bueno, avancemos. Quisiera comentarles pues algo del tratamiento de lo que es el canal estrecho lumbar, pero para hablar de ello es importante conocer la historia natural. El curso clínico del canal lumbar es básicamente el 30% de los pacientes mejoran, un 50% se mantienen cambios y 10 al 15% va empeorando. Entonces, 60% de los pacientes no progresan, no progresan, no llegan a síntomas severos y básicos. Y muchas veces por las comorbilidades, por ejemplo, la cirugía, pues deciden así también bien controlados con los síntomas. Entonces, el tratamiento conservador es importante para algunos pacientes y es importante el seguimiento, ya que estos pacientes
sobre todo los que tienen síntomas leves y los moderados, pues, pueden ser una opción de tratamiento. Pero aquellos pacientes que tienen estenosis o que tienen un grado en la escala de Chisa de C o D, que los son severos, pues los tratamientos conservadores no van. Y la terapia en sí no hay estándar para ellos, para tratamientos. Con respecto a los bloqueos articulares y las infiltraciones epidurales de A3, en donde muchos pacientes tienen respuesta favorable por corto plazo. Es más, la infiltración incluso con anestésicos locales, pues no hay diferencia entre usar uno o los dos juntos. La terapia pues no se puede traer en una revisión sistemática sobre tal qué tipo de tratamiento de fisioterapia sea mejor a la estenosis. Lo que se llega es de que la cirugía conduce a mejores resultados, a largo plazo para el dolor y la discapacidad. ¿Okay? Para complicar más la vida, pues al año siguiente, en el 2016, sale un estudio de Program, en donde hay una revisión, un análisis, en donde hay poca evidencia de concluir de que el tratamiento quirúrgico en enfoque conservador sea mejor para la estenosis. Entonces, pero se habla mucho de que todos estos pacientes deben ser correctamente informados por el médico para tomar una decisión con qué tratamiento se le va a ofrecer a estos pacientes. ¿Okay? Y obviamente necesita mayor investigación, ya sea con estudios más regulares, con a doble ciego, para poder tener una respuesta para el tratamiento conservador, el tratamiento quirúrgico. Ya desde mucho tiempo tenemos podría decir, de que en este estudio se identificó como un predictor independiente del progreso, el deterioro del estado clínico, la presencia del grado de estenosis. O sea, los pacientes que tienen severa o moderada estenosis, grado C o grado D, el tratamiento conservador van a ir mal. Pues, ellos son los que se indican tratamiento quirúrgico. Los que tienen leve o moderado son pacientes que pueden recibir un tratamiento conservador. Y donde el tratamiento quirúrgico pues, que tenemos es con respecto a si es absoluta, es aquellos pacientes que debutan con un síndrome de cabello, aquellos pacientes con claudicación neurogénica, como factores que y aquellos que tienen factores o fallan el tratamiento conservador y que son progresivos o resistentes, como en nuestro paciente. La cirugía de descompresión es el tratamiento base para el canal lumbar y la cirugía más efectiva la cirugía es más efectiva que el tratamiento conservador. Se ha presentado en estas últimas décadas la presencia de dispositivos que presentan movilidad y que hay evidencia actual, pues no hay para atender. No hay suficiente evidencia para recomendar su práctica como son los espaciadores informáticos o las dinámicas o los dispositivos de reemplazo. Entonces, la técnica quirúrgica parte por una descompresión y el problema está en descompresión difusional. La descompresión, pues una laminotomía abierta, la clásica que conocemos, la de línea media, las variantes o las laminotomías modificadas, las más modernas, técnicas de invasión, y como la descompresión y fusión con tornillos, transfiguradas, fusión intersomática y todas las siglas que conocemos y las fusiones dinámicas que le he mencionado, ¿no? Ya en el 2016, un estudio en el New England, un estudio de pacientes suecos que juntaron pacientes que tenían estenosis de canal lumbar más listesis y evidenciaron que la descompresión con fusión no produjo resultados clínicos mayores en los pacientes que los que hicieron solo, pacientes con espondilolitis. Y aquellos pacientes al año siguiente, en una revisión sistemática o metaanálisis, concluyó que los pacientes que tienen estenosis lumbar más listesis, pues la cirugía de compresión mínimamente invasiva tiene menores tasas de recuperación, ¿no? Menor progresión de deslizamiento y mayor satisfacción de los pacientes. No, les traigo este algoritmo, me ayuda mucho sobre el paciente con claudicación neurogénica, si tienen dolor o no tienen dolor lumbar. Los que no tienen dolor lumbar, pues no mejoran con la terapia, tienen que ir a una compresión sola. Sea la técnica que uno quiera, ¿no? Los pacientes con dolor lumbar, es importante que tienen un grado de inestabilidad. Si nuestra
pues, y tiene dolor lumbar, damos chance de infiltrar y filtrar. Si el paciente no mejora, podemos indicar descompresión más uso. Si el paciente mejora, pues va a descompresión sola. Pero el paciente que tiene dolor lumbar con una inestabilidad y haciendo pues deben ir a descompresión más uso. Y es aquí donde entramos a los beneficios del NIS que es actualmente los tratamientos. Ya tenemos en el desarrollo algunas guías para poder realizar en qué pacientes hacemos. Entonces, obviamente hay pacientes que van a hacer descompresión. Si hacemos solo descompresión sola, estaría estable, probablemente con los pisos ya. Tiene una movilidad, una flexión y en extensión de 3 milímetros, una espondilosis menos de 5 milímetros, por de menos de 20 grados, yo sería la altura de y cuestionamos aquí el paciente en todo lo contrario, pues no, que se mueve más de 3 milímetros, una espondilolisthesis más de 5, una más de 20, la altura del disco también influye para futuro, la sensación de las facetas, si que se adhesiona a una distonía, si hay presencia de dolor lumbar, obesidad y hiperdolor. Todo esto son recomendaciones de nivel 3, no hay nada claro. Y es ahí donde todos los procesos utilizamos, todas las técnicas que usamos en la descompresión posterior, comparando ya con la anatomía clásica, las leminotomías unilaterales, las bilaterales, ¿no? De mejorar, pues no hay ninguna evidencia es baja en comparación con la convencional. O sea, cada gente va a mejorar, ya sea algo grande. Es importante seguir buscando o mayores técnicas con estudios que era algo a futuro. Respecto a las medidas mínimamente invasivas, pues todos los pacientes, como mencionaba, pueden ser sujetos a técnicas mínimamente invasivas y que la suficiente experiencia para realizarla, porque estamos frente a nuevas complicaciones y no se ha demostrado que esto sea mejor a futuro para los pacientes que sufren la microtonía, pero está asociado a menor sangrina, menor estancia hospitalaria, menores complicaciones a largo plazo y necesitan nuevamente más estudios y grandes estudios con que sean randomizados, positivos, ensayos realizados para confirmar que esto sea así. Muy bien. Doctor. Pero, Edwin, que te toca dejar la presentación, salir para poder yo entrar con la... Bien. Bueno, muchas gracias por la invitación al comité organizador, doctor Basurco, Edwin, Eduardo. Y quiero saludar especialmente en el panel a mis amigos, doctor Vázquez, Marco, Arturo y todos los demás que están en esta presentación. Básicamente quiero compartir con ustedes algunos trucos, digamos, en el tema de decompresión tubular, ya sea de la manera como nosotros nos sentamos, cómo hacerlo. Y la primera pregunta que uno se hace es, ¿qué tipo de compresión voy a hacer? ¿Es directa o es indirecta? Porque de ahí parte, digamos, lo que nosotros querramos hacer en un momento determinado en un paciente como el que acaba de presentar Edwin. Cuando hacemos una decompresión directa, vamos básicamente a resecar elementos posteriores o a realizar una disectomía anterior, porque muchas veces en la parte lumbar se tiene el ALIF como solo de compresión indirecta y no es cierto. Ustedes pueden tener una hernia discal grande que se puede resecar por vía anterior, tal cual como sucede en la columna cervical. Entonces, por eso aquí también se incluye la disectomía anterior como una decompresión directa, pero lo que más comúnmente se hace es resección de los elementos posteriores, lámina, parte de la faceta, faceta completa, ligamento amarillo y lámina contralateral, que es lo que se conoce como over the top. Si voy a hacer una resección de esos elementos posteriores, tengo que entonces plantearme la siguiente pregunta. ¿Lo voy a hacer sin instrumentación o lo voy a hacer con instrumentación? Entonces, sin instrumentación es el caso de la decompresión respetando la articular de la faceta o haciendo una laminectomía sin compromiso facetario, que también es válido. O cuando necesito hacer una suplementación con esa instrumentación, porque hay una inestabilidad, porque yo voy a generar una inestabilidad,
o porque además de hacer esa resección de lo que está causando compresión, yo necesito aumentar aún más el diámetro para tener certeza que el paciente va a aliviar los síntomas que está presentando. Por el contrario, si voy a hacer una decompresión indirecta, ¿qué busco con la decompresión indirecta? Quiero elevar la altura del disco. Elevando la altura del disco consigo tener un mejor diámetro del foramen y un mejor diámetro del canal. Inicialmente, cuando uno comienza con las decompresiones indirectas, se siente un poco temeroso si esto es suficiente para aliviar los síntomas del paciente. Y muchas veces colocamos una caja anterior o posterior, pero ahí mismo damos vuelta, cogemos, metemos nuestro tubo o de manera abierta, quitamos lámina y faceta para tener la tranquilidad hasta que nos convencemos realmente que ganando altura del disco es suficiente en algunos casos. Disminuir el ligamento, el grosor de ese ligamento amarillo ganando la altura, lo podemos hacer con el ALIF, con OLIF, con XLIF, pero también con el TLIF. Es decir, colocar una caja por vía posterior no significa que vamos a hacer necesariamente una decompresión directa. En muchos casos, yo solo reseco la faceta externa, no miro para nada el canal, pongo una buena caja de TLIF y al ganar altura se acabó la cirugía. No me meto al canal porque tengo la confianza de que al ganarle altura al disco voy a ampliar el receso lateral en algunos pacientes dependiendo del caso. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que evaluar cuando vamos a hacer una decompresión tubular directa? ¿Cuál es la estrechez de ese canal? Como habíamos comentado, la disposición de esa faceta está muy verticalizada o tiene una angulación 35, 40. Realmente la angulación no habla de inestabilidad. La angulación lo que nos habla es de si yo le voy a generar inestabilidad en el momento en el que vaya a resecar esa faceta y esa lámina para darle alivio al síntoma neurológico del paciente. Si tengo, además de la faceta, algún signo de inestabilidad previa para que me vaya a empeorar esto y tener un plan B, en este caso es la fusión, y como digo, la cantidad de ese complejo facetario que yo vaya a resecar en algunos pacientes. Y muchas veces nos dicen en la decompresión tubular posterior que tenemos que tener en cuenta el triángulo de seguridad de Camping cuando vayamos a hacer estas descompresiones, pero tenemos que tener en cuenta algo, esto fue descrito para una decompresión endoscópica. Y la decompresión endoscópica, como vemos en este ejemplo, es una orientación muchísimo más lateral de la que nosotros usualmente hacemos con un tubo, que no tiene nada que ver. Es decir, si ustedes ven aquí la orientación de la faceta externa, la orientación de la faceta interna, cómo pongo el disco en Camping y dónde veo la raíz, esto es para endoscopía. Esto no es para tubo, porque es una angulación mucho más extrema. Lo que normalmente vemos con un tubo es esto. Es decir, esta es mi espinosa, estoy más o menos a 4 centímetros de la línea media, más o menos inclino el tubo a este nivel, donde yo voy a estar en el tubo entre la faceta interna, la faceta externa, o depende de la angulación, no alcanzo a ver este complejo articular. Entonces, por eso, el triángulo de Camping, que en este caso es el azul que ven a la derecha, es mi triángulo de seguridad visto desde un tubo, porque muchas veces tiende a haber una confusión en la anatomía radiológica y la anatomía dentro del tubo cuando tratamos de traspolar el Camping de endoscopia comparado con el Camping de un tubo, porque son dos orientaciones completamente distintas. ¿Qué es importante tener en cuenta cuando voy a hacer una decompresión tubular? Entonces vemos, tengo una hipertrofia facetaria muy grande, qué tan angulada está esta faceta, ¿será que soy capaz sobre todo de decomprimir mi faceta ipsilateral sin comprometer el complejo facetario? Porque usualmente con la faceta contralateral no hay problema. Entonces cuando yo estoy pensando en generar una inestabilidad con decompresiones standalone, es decir, sin colocarle ningún tipo de fusión, vale la pena hacerlas sin inestabilidad por la orientación facetaria. Y esto depende mucho ya de la experticia del cirujano cuando está trabajando en el tubo. Pero tenemos que tener en cuenta más la faceta ipsilateral que la contralateral, porque en la contralateral casi que no vamos a tener problemas. Un tips que yo doy cuando nuestra opción fue fusión, yo coloco la caja y una vez ponga la caja resecando solamente la faceta externa, ustedes se dan cuenta que las cajas tienen una línea horizontal, dos verticales. La horizontal es por donde entré, es decir, yo entré por este lado y miren que logro pasar la caja hasta el lado contrario de la línea media sin ningún problema. Primero pongo la caja y luego hago el over the top. ¿Por qué?
porque al hacer el over the top ya voy a manipular el saco dural, entonces no tengo martillo, no tengo nada que me pueda impactar, lesionar o hacer un desgarro dural. Entonces, una vez coloqué mi caja, comienzo a hacer el trabajo superior del over the top. Ustedes se dan cuenta aquí que estoy confirmando con una pinza, resecando el ligamento amarillo, que ya me voy acercando al lado contralateral. ¿Y qué voy a lograr ver? Esta visión. Aquí está mi tubo de 1.8, veo el saco dural. Miren que me cuesta más trabajo ver la raíz ipsilateral, en cambio la raíz contralateral, en este caso L5, se ve perfecta. Y otro dato importante, muchas veces cuando resecamos huesos, perdemos el feeling de dónde está el complejo facetario para luego colocar un tornillo. Por eso, antes de comenzar, se canula el tornillo. Esto que les estoy señalando aquí es el keyword del tornillo de L5 izquierdo y como ustedes se dan cuenta, dentro del tubo no estorba para nada. Y además es un reparo anatómico, porque yo sé que de este keyword hacia abajo no tengo nada que ir a hacer porque es el pedículo. Sobre todo cuando hay hipertrofias facetarias muy grandes, donde pierdo los reparos anatómicos. Y yo sé que de ese keyword hacia arriba es mi ventana de trabajo. Entonces, además de tener ya canulado un pedículo que no voy a fallar por haber quitado hueso, es un gran reparo anatómico para saber dónde voy a trabajar en estos casos. Esa decompresión tubular que estoy haciendo, puedo tener una decompresión directa porque resequé y decomprimí, pero también puedo tener una recesión indirecta, como en este caso, que solo se resecó la faceta externa. ¿Por qué? Porque gané altura discal. Y al ganar altura discal, ustedes se dan cuenta cómo el diámetro del foramen del L4 L5 es similar, inclusive más grande que el del L3 L4. Entonces ya sé que logré ampliar el diámetro del canal. Pero es que esa caja me queda muy lateral, que nunca la logro pasar de línea media. Vuelvo, insisto, este punto de entrada es por acá, o sea, yo entré por aquí y mire que logro mandar la caja completamente hasta el otro lado y no tiene por qué ser una limitante la angulación del tubo, simplemente es ponerlo. Ahora, en un over the top, como de golpe puede plantear Edwin en el caso que acabamos de ver, ¿qué tengo que tener en cuenta para no generar inestabilidad? Evaluar cuál es mi angulación facetaria. Esa angulación me va a permitir ver la raíz ipsilateral, sí o no. Porque si no lo logra, me voy con caja y tubo. Pero si soy capaz de hacerlo, ya sé que voy solamente con eso. Voy a fresar la lámina respetando el ligamento amarillo y ese ligamento amarillo solo lo voy a quitar al final. Al llegar a la base de la espinosa, inclino la mesa en sentido lateral y comienzo a resecar el amarillo contralateral. Ahí sí, porque si no reseco el amarillo no me permite ver ese domo que comienza a aparecer del otro lado. Ese domo es la faceta interna contralateral. Hay que quitarlo. O lo quitamos con una fresa cónica, mejor que redonda, o con una Kerrison si no me siento seguro con eso. Y ahí sí comienzo a rechazar el saco dural hacia inferior, como a aplastar el saco dural hasta que yo vea la raíz contralateral. Cuando vi la raíz contralateral, el último mordisco que pega la Kerrison es el techo del foramen y en ese momento llegamos al final óseo del over the top. Como lo podemos ver aquí, esto es cefálico, esto es caudal, raíz L5 derecha, raíz L5 izquierda y vuelvo, insisto, el keyword no nos causa ningún problema. Lo que sí no puedo colocar es el tornillo enseguida, porque la cabeza del tornillo me va a quitar visión, pero el keyword no va a estorbar para absolutamente nada y nos va a cuidar, protegernos para hacer un reparo anatómico. Si voy a hacer una decompresión indirecta, porque el caso es el ideal, llámese A-Leaf, O-Leaf, X-Leaf o el mismo T-Leaf sin ver el saco dural, ¿qué tengo que tener en cuenta para esa decompresión indirecta adecuada? Sobre todo en T-Leaf, preparar adecuadamente los end plates. Y una cosa importante, el abordaje no puede limitarme el tamaño de caja que yo quiera. Si yo estoy con un disco completamente colapsado y comparando con el disco sano inmediatamente superior, yo sé que le cabe una caja 12, pero resulta que la ventana que yo abrí me da para una cajita 8, eso va a ser pseudoartrosis. Entonces, por eso, mi ventana dentro del tubo tiene que ser lo suficientemente generosa para colocar la caja que yo planeé. Si no, ese es el principal riesgo de pseudoartrosis en la caja que vayamos a colocar, sobre todo por vía posterior. Ojalá que la suplementación que demos de vía posterior siempre debemos dejarla en compresión por dos razones. Evito que la caja se mueva, pero además favorezco la fusión. Recordemos que el 80% de la carga axial está en el disco.
ya de por sí la gravedad me da eso, pero si yo lo favorezco con una compresión de tubos percutáneos o tubos abiertos, de acuerdo a la lesión del cirujano, me va a favorecer una adecuada artrodesis. Entonces, en una caja anterior, como en este caso, en un ALIF, yo busco ganar altura del disco que indirectamente me va a dar una buena altura del foramen, y eso es una gran ventaja. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en las descompresiones indirectas? Que cada vez las vamos a utilizar más en el adulto mayor. 15 años atrás no hacíamos tanto esto porque no teníamos la tecnología. Pero además, ¿qué pasa hoy día? La gente está viviendo más, pero las articulaciones no duran tanto. Entonces, por eso vemos más reemplazos de rodilla, más reemplazos de cadera y vemos más cirugías de columna lumbar en adultos mayores. Y no porque se estén quedando inválidos, es porque hay gente que camina, que juega golf, que viaja, que trabajan, son completamente activos. Entonces, por eso es importante esto. ¿Y qué pasa en un adulto mayor cuando no hacemos una suplementación del disco? Tenemos fatiga de la suplementación posterior aislada. ¿Por qué? Porque la calidad ósea no es suficientemente buena y el tornillo va a aflojar. No hay una presa que sea la más adecuada y todos vamos a tener por lo menos el 60-70% de nuestra consulta de escoliosis de novo con canal lumbar estrecho son adultos mayores. Pero ¿qué pasa cuando queremos una compresión indirecta? Evaluemos que la faceta no esté bloqueada, porque aquí vamos a forzar una caja y vamos a tener una subsidencia en el end plate. Entonces, por eso es muy importante que veamos que esas facetas realmente se movilizan. Las descompresiones indirectas podemos hacerlas por vía anterior, por vía OLIF, por vía XLIF y podemos tener una suplementación percutánea. Podemos hacer todo esto con el paciente en decúbito lateral, que es lo que hoy se llama single position, o podemos hacerlo en dos tiempos quirúrgicos, vía anterior, luego vía posterior, eso dependiendo de la prevalencia del cirujano, para llegar a una decompresión indirecta que en este caso se logró en un single position, ganarle altura con una escoliosis de novo y un canal estrecho en un paciente, mejorando lordosis lumbar, mejorando sus parámetros, pero tenemos que saber realmente si vamos a optar por esto, por qué queremos esto. Porque una decompresión aislada en la mayoría de los pacientes adultos mayores es el estado ideal de la cirugía, porque va a mejorar, tenemos menos complicaciones, disminuimos la morbimortalidad y eso nos va a ayudar mucho en estos casos. Por eso tenemos esos dos extremos, o la decompresión aislada o las decompresiones indirectas. Decompresión, la palabra indirecta es sinónimo de instrumentación, porque tengo que ganar altura del disco, ampliar el espacio del foramen y eso no se logra sino con instrumentación. Ya si una instrumentación va acompañada, además de una decompresión directa en algunos casos, eso depende de cada paciente en particular, pero pues es decisión en ese momento de cada paciente. Una vez más le doy gracias al doctor Edwin por la invitación. Aquí estábamos compartiendo con el doctor Cristiano Meneses en un Cadaver Lab Training y muchas gracias Edwin nuevamente por la invitación que me hiciste para compartir con todo el grupo en Perú en esta noche. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor. Ya. Bueno, ya para dar el resultado final del caso, dejamos a Edwin. Muy bien. Bueno, hablé con él, con la familia, más aún que era abogado. Hablamos bastante sobre técnica a usar para su descompresión. Hablé bastante al respecto del objetivo de la cirugía que era descomprimir y que el beneficio de que él no tenía dolor lumbar hacía que solo se limitara a una inestabilidad, no había síntomas de que este paciente había requerido una función, más aún que era hipertenso, eso. Entonces tenía todas las chances de que quería algo más agresivo. Entonces, le propuse sobre las técnicas de la laminotomía laterales, unilaterales. Le expliqué al paciente de la
el nivel del disco, con brillo, protrusión del disco, punto de acción es a nivel de la articulación inferior, el espacio inferior, lámina, el tercio inferior donde se hace amarillo, y el paciente, y entonces, ¿qué le puse? Disfunción tubular multinivel, con portal, con descompresión bilateral, por técnicas. Entonces, empecé a hacerlas enfocándonos en el L4, L5, abordé por el lado izquierdo la sintomatología, que él tenía inicialmente por el lado derecho. Entonces, por el lado izquierdo quise llegar a través de un abordaje orto hacia la descompresión contralateral, que me vaya más. Evalué el tema de las facetas, pero podíamos hacer una descompresión sin necesidad de hacer mucha facetectomía, dar mayor intensidad. Tuve bastante cuidado al respecto. L3 y L4 de la misma edad, y al otro lado. Y a nivel de L3, como ven, la habitación de las facetas es, entonces irme por un over era llevarme, o irme una borracha era llevarme la faceta. Entonces decidí un abordaje interespinoso. Entonces eso me permitía hacer el microscopio, tener una al lado contralateral, un amarillo, y obviamente mejora esta es la posición del paciente. La verdad, muy demandante, que tuvimos que 6 personas quirófano para poder posicionar al paciente. Tuve que colocar soportes laterales porque en la técnica pues tenemos que hacer las inclinaciones respectivas para poder hacer la angulación con el microscopio y el tubo y poder ligar al lado contralateral. Colocamos una venda helada y incluso porque si no a veces se caían hacia los costados. Entonces hicimos la marcación de rayos X y con la ayuda del microscopio identificamos los niveles que íbamos a tratar, eran los niveles. Importante el uso del drill angulado y largo, las cintas de disco y bayoneta, en bayoneta, en instrumental bayonetado también ayudó bastante, y obviamente el microscopio. Entonces colocamos inicialmente en el lado izquierdo para descubrir el lado derecho, hasta el otro extremo con el tubo. También fuimos al lado superior de L3 y L4, con el lado derecho. Acá se movió el tubo, nos fijó, y en el nivel de L3 y L4 trabajamos a nivel medial, con la intención de descomprimir ese lado. Hicimos con el doctor Senzano esa cirugía. La verdad que la cirugía fue hecha así, sectorizada, tanto el lado derecho le dio para evitar hacer una incisión larga y el control al medio de operado. Entonces, más o menos de la reconstrucción, aquí hicimos una ventanilla donde entramos del L3, L4, L4, L5, L3, L4 y el espacio interespinoso. Este sea a nivel del espacio interespinoso, que es L2, L3 o interespinoso, sí, y a nivel de L4 y L5, pues descompresión unilateral, respetando las facetas, ambos lados, y que es un esquema como la presión entra hasta el otro lado para la raíz contralateral, un abordaje unilateral. Bueno, en este caso, finalmente, algunos mensajes para llevar, de que inciertos las diferentes técnicas quirúrgicas, efectivamente la descompresión es el tratamiento ideal para la paciente con claudicación. La descompresión más fusión más efectiva que la descompresión, excepto si es que hay o se demuestra que en la columna las técnicas mínimamente invasivas tienen ventajas, sobre todo en el tiempo quirúrgico, en las complicaciones postoperatorias, sangrado, infección, recuperación, tiempo hospitalario, y no ha demostrado que los tipos de prevención de movimiento, con las expresiones interespinosos, no está demostrado que estos tienen más índices de reoperación si los utilizamos. Bueno, esto, gracias. Gracias, Edwin. Quisiera, antes de darle las palabras finales, hacer unas recomendaciones sobre el tema, tanto al doctor Basul como al doctor Taboada.
quisiera mencionarles que tenemos un curso en ASPECIBE que vamos a realizarlo el día 2 y 3 de octubre por la tarde. Es un curso virtual en el cual se va a tocar el tema el día viernes sobre mínimamente invasiva degenerativa lumbar, y al día siguiente vamos a tocar los temas de deformidades. Vamos a tener expositores o ponentes internacionales, como en el día viernes al doctor Berbeo, el doctor Díaz, Colombia, y el día sábado vamos a tener al doctor Mazzaneiro de Brasil y al doctor Barrios de España, que nos van a acompañar, aparte de expositores nacionales que tienen experiencia en estas patologías. Esperamos contar con ustedes. El punto principal del curso es que ya están las gestiones para que sea válido para recertificación en el colegio médico. Esperemos contar con ustedes para ese día, viernes 2 y sábado 3 de octubre por las tardes. Bueno, dicho eso, quería ver si había algunas recomendaciones finales, tanto del doctor Basur como del doctor Taboada, sobre el caso clínico, y antes de darle, felicitarle a Edwin por su caso, por el resultado que obtuvo. Doctor Taboada, adelante. No, Edwin, me parece que resolviste bien el caso, paciente obeso. Ojalá que no necesitara instrumentación y creo que por eso tomaste una buena decisión. Muy bien pensado lo del nivel superior por la inclinación facetaria. No te arriesgaste a generar una inestabilidad que ya habiendo decomprimido abajo te hubiera tocado a este gordo funcional de 3 niveles, hubiera sido un poco complicado. Entonces creo que fue una sabia decisión y quiero felicitarte además porque hiciste una revisión muy completa de todo el tema de decompresión. Así es, igual, mis felicitaciones, Edwin. Creo que ha sido una presentación excelente, una revisión excelente y un caso resuelto en forma muy analizada, ¿no? Una forma muy bien analizada del paciente. Felicitaciones por eso. Igualmente, doctor Taboada, muy agradecido por su presencia, nos ha iluminado la noche, muchas gracias. Y además yo quisiera decir que estamos muy contentos en ASPECIBE, nos sentimos felices de tener de nuevo la presencia del doctor Gabriel Polo, ¿no? Estuve en un momento difícil, pero ya nos está acompañando nuevamente, así es que, doctor Polo, bienvenido a su casa. Y por supuesto, gracias a todos los asistentes. De mi parte también, nada más que decir. Ok. Gracias con todos. Gracias, doctor Basurco. Gracias, Eduardo. Okay. Para las siguientes reuniones, están los tercer viernes de cada mes, vamos a estar acá con los casos clínicos y todos están invitados a presentar. La tribuna está abierta para todo el que desee presentar un caso clínico. Conmigo, hasta luego. Muchas gracias a todos.